Del actual ministro de Salud, Jason Ausa. Las largas filas que los pacientes realizan a diario desde la madrugada en los diferentes hospitales son la prueba del caos en el actual sistema de salud. En la lucha contra la pandemia, a la fecha Bolivia ocupa el puesto 82 a nivel mundial en vacunación, con apenas el 50.4% de vacunados de una población mayor a los 11 millones, a diferencia de nuestro vecino país Chile, que se encuentra en tercer lugar con el 91.2% de vacunados de una población de 19 millones. Por otra parte, Perú está en el puesto 17 con el 81.9% y Argentina en el puesto 20 con el 80.9%. A esto se suma la falta de estrategia para la vacunación, que derivó en que se pierda cerca de 1 millón de dosis debido a su vencimiento. Otra prueba de su ineficiencia es la destrucción paulatina de la seguridad social. Una muestra es la crisis por la que atraviesa la Caja Petrolera de Salud, que tuvo que pedir una donación de 100 bolivianos a sus trabajadores. Recordemos, en 2015, el gobierno del MAS lanzó el Plan Hospitales para Bolivia, con un presupuesto de $2.000 millones para construir 45 hospitales, muchos de los cuales demoraron más de 4 años en construirse, y algunos hasta la fecha no han sido terminados, como es el caso del gastroenterológico del 4º nivel, en la ciudad de La Paz. En 2019, ofrecieron otros 67 centros de salud y se lanzó el Sistema Único de Salud, con el lema de que se acabarían las filas en los hospitales. La realidad de hoy nos muestra todo lo contrario. Desde el 2018, el Colegio Médico ha ido mostrando las deficiencias del sistema de salud y peleando por mejorar las condiciones de trabajo de los galenos. El doctor Luis Larrea, junto a los presidentes de los colegios médicos departamentales, siempre estuvieron defendiendo la salud del pueblo boliviano, exigiendo cuarentena total, cierre de fronteras y la aplicación de medidas de bioseguridad desde marzo del 2020, sin importar el color político del gobierno de turno, exigiendo además más ítems, mejores condiciones de trabajo para todos los profesionales de salud, para brindar una atención digna a todos los bolivianos. Buenas tardes, amigos de Doctor TV. Soy el doctor Cristian Bedregal, gastroenterólogo, y bueno, como todas las tardes venimos hoy a ofrecerle un nuevo tema muy interesante, ¿no? Para que tengan conocimiento y puedan disipar también sus dudas. Hoy nos visita nuevamente mi gran amigo el doctor Erwin Rivera, el cual es otorrino. Querido Erwin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Cristian, y me gusta verte ahí en figurillas. Gracias, gracias. Bueno, hoy día creo que vamos a hablar sobre un tema muy importante y creo que la gente va a poder disipar sus dudas. El tema creo que hoy es rinitis. Querido Erwin, contame, ¿qué es la rinitis? La rinitis es la inflamación del epitelio que recubre la nariz en la parte interna. Y es un motivo de consulta y de remisión de otros especialistas a la nuestra, a la de otorrinolaringología. ¿Y cuáles serían entonces los síntomas por los cuales la gente acude, ¿no?, para la consulta? Ya, la inflamación de la mucosa de la nariz puede manifestarse con ciertos signos y síntomas. Uno de los signos es la obstrucción nasal y el paciente puede presentar una rinolalia cerrada y empieza a hablar de esa forma. Puede tener estornudos, puede tener secreción nasal, puede tener rinorrea. Eso es, normalmente es como agüita y a veces se agachan y tiende a gotear. Hay otras manifestaciones que pueden ir variando, pero en general todas las causas de rinitis, tanto agudas como crónicas, porque la clasificación es grande, presentan estos síntomas. Pero sácame de una duda.
¿Acaso estos no son los síntomas que generalmente presenta, digamos, una nariz sana? O sea, no bota un poco de fluido, ¿no? Tiene un poco de secreciones, no se seca a veces, como manera de protección, digo, ¿no? Sí, y tienes toda la razón con lo que acabas de decir. Es más, nosotros al principio del semestre, cuando nos dedicamos a transmitir la parte de patología de nuestra especialidad, tenemos que recordar a los estudiantes de medicina esto que tú acabas de nombrar. Diferenciar entre una función normal de una nariz que nos está protegiendo de una rinitis no es tan fácil. Y es un error muy frecuente en otras especialidades médicas que luego nos derivan, porque el paciente, como tú dices, puede tener obstrucción, una secreción nasal, estornudos, y ser una función normal de la nariz. Y eso es por eso que al principio del semestre les recordamos a los estudiantes de medicina para qué sirve la nariz. La nariz es el protector, el guardián de toda la vía respiratoria. Y como protector y guardián de la vía respiratoria, su función es evitar que ingresen cosas que nos sigan haciendo daño. Los polvos hacen que se nos tape la nariz. El frío hace que se nos tape la nariz. Salimos en la mañana muy temprano y en esta época del año, con más razón, se nos tapa la nariz. La nariz tiene la función de eliminar partículas con los estornudos. Y tenemos estornudos sin que sea rinitis. Tenemos obstrucción nasal sin que sea rinitis, siendo la función normal que tú me acabas de decir. Y una secreción nasal. Tenemos las lisosimas en el moco nasal que nos protege de muchas bacterias, de muchas infecciones. Entonces está sobrediagnosticada la rinitis. Entonces lo que tenemos que hacer cuando alguien nos deriva con un sobrediagnóstico de rinitis es ver si es una función normal, porque muchos de estos pacientes ya vienen con este diagnóstico y con tratamiento y les han dado ya semanas o meses de antihistamínicos, levocetiricina, desloratadina, fexofenadina, clorfeniramina. Hay un montón de estos fármacos que lo que hacen es quitarle la función a la nariz, la secan. Y si estoy protegiendo un castillo, si el castillo tiene portones, puentes levadizos para proteger el castillo, si tiene arqueros para proteger el castillo y tiene aceite hirviendo para proteger el castillo, lo más ilógico es que cuando venga una horda de atacantes le abramos la puerta, le quitemos los arqueros y quitemos los calderos de agua hirviendo. Y por eso es que tenemos que revalorar al paciente con unas buenas condiciones generales que le hacemos 2 a 3 semanas y ver si realmente tiene alguno de los tipos de rinitis que existen. Y mira, es interesante lo que dices, ¿no? Porque igual, haciendo un poco de analogía, lo que pasa igual en gastroenterología, pues te llega el paciente, ¿no? Con tratamiento de IBPs, ¿no? Por el médico general. Entonces, bueno, tienes que quitarlo porque te encubre, ¿no? Sí. La sintomatología como tal. ¿Existen antecedentes familiares para que se pueda producir una rinitis? Para las rinitis crónicas hay algunas rinitis crónicas que sí puedes tener antecedentes. La rinitis alérgica, por ejemplo, es muy frecuente que los papás tengan o alguno de los papás tenga o los hermanos tengan. Y de un tiempo a esta parte, factores desencadenantes ambientales, alimentos transgénicos, el uso de muchos medicamentos, pueden sensibilizar, fuera de tener un factor genético. Se han visto rinitis alérgicas que sin ningún antecedente familiar puedan presentar también. Otros, como la rinitis vasomotora, la rinitis hormonal, la rinitis medicamentosa, no tienen obviamente antecedentes familiares, tienen otros tipos de componentes. Sí, pero bueno, me acabas de nombrar una gran variedad y yo pensaba honestamente de que, bueno, lo que ve uno en la facultad es simplemente, ¿no? Agudas y crónicas, ¿no? Pero bueno, que se disgregan en una gran variedad. Ahora, ¿qué medicamentos generalmente, Elvin, son los que nos puede producir una rinitis de consumo común, digo? Las personas que se automedican con descongestionantes. Ya está llegando la época, se me está tapando mi nariz, ¡tac!, le tiran un antigripal. O ven la propaganda en la tele y chochos se compran los antigripales. Y eso nos produce un efecto de rebote, porque uno toma el antigripal, se descongestiona la nariz, pero el cuerpo dice, no, a ver, estoy en un estado de frío, hay mucho polvo, hay partículas extrañas en el ambiente, hay pelos de animales, pues me voy a volver a tapar y lo voy a hacer con más insistencia. Entonces se vuelve a tapar y el paciente dice, no,
no me está funcionando, doble dosis, uno más fuerte, etcétera, etcétera. Las gotitas son muy productoras de patología, lo que llamamos rinitis medicamentosa. La oximetazolina, la nafasolina, la silometazolina, con nombres comerciales como Iliadin, Nasol, Rinox y demás, tienen un efecto de rebote. Jamás se debe utilizar más de 4 días y no más de una vez al día. Pero hay pacientes que agarran y se ponen el spray de Iliadin una vez al día, 2 veces al día, lo están usando semanas. Nosotros hemos tenido pacientes que han fabricado castillos con las cajitas de Iliadin, que han utilizado durante 2 años, a veces más, y eso, porque era joven, no ha tenido muchas complicaciones cardiovasculares, porque te sube la presión arterial, te sube la frecuencia cardíaca y puede dañar el corazón. No es ningún chiste estar utilizando este grupo de medicamentos. Las gotitas de Vitanasal, por ejemplo, son súper dañinas si uno se automedica, ¿ya? Y realmente en la patología de la especialidad son muy pocas las enfermedades que necesitamos recetar estos fármacos. Tenemos mucho otro arsenal terapéutico que tiene mejores efectos para el paciente sin tener que dañar el sistema vascular del paciente. Ya, mira, yo veía bastante donde hice la especialidad que cada vez que se les congestionaba la nariz, dime tú si estaba correcto que pudieran usar estas soluciones salinas que eran de venta libre en las farmacias, pero se acababa en el frasco, ¿no? Que venía de 30 ml, se lo acababan en varias dosis, ¿no? Entonces, la población más saludable en la función nasal son los pescadores, en todo el mundo, porque ellos no usan medicamentos, o sea, agarran el agua de mar y se hacen lavados nasales con la solución salina del mar, que no es pues para nada estéril, ahí tenemos cualquier cosa en el agua del mar, ¿no? Y es muy buena. Entonces, nosotros recomendamos como una medida higiénica, como los odontólogos te recomiendan, lavarte los dientes después de cada comida varias veces al día. Seguramente hubo alguna época donde nadie se lavaba los dientes, ¿no? Tenemos en la historia gente que tenía hasta dientes de madera y mala higiene oral. Actualmente los otorrinos, rescatando esta medida ayurvédica milenaria, sabemos que es lo mejor que se puede hacer para mantener la salud respiratoria en buenas condiciones. Hacer lavados nasales, no esos frascos que tienen solución salina y en frascos, no. Las pulverizaciones pueden dañar el epitelio y producir mucha sequedad de la nariz, entonces no es lo ideal. Yo no receto jamás los sprays nasales de solución salina. Y saben mis alumnos, saben mis pacientes que hacemos lavados nasales. Prepararse agua, sal, bicarbonato, 250 mililitros de agua hervida tibia, una cucharilla rasa de sal y media de bicarbonato. Y con una jeringuita se hacen lavados. Y en muchas partes del mundo se venden de venta libre, como tú dices, soluciones salinas. Sí, pero por ejemplo, podrían hacer el lavado como esa imagen que estábamos compartiendo. Eso se llama el cuerno de la salud, además. Creo que, se pasó la imagen, pero era buenísima. En otras partes venden. Nosotros intentamos traer estos dispositivos que se hacen más fácil. Esa imagen. Aquí está la imagen. En Uruguay, en Argentina, en Chile, estos se venden en las tiendas, en las farmacias, en los supermercados, y ahí se prepara agua, sal y bicarbonato y se hacen esos lavados. Es muy, muy útil. Entonces yo espero que muy pronto, al igual que nosotros ya no nos parece raro que nos digan lavarse los dientes después de cada comida, también nos hagamos lavados nasales con mucha regularidad. Vamos a tener una salud respiratoria fantástica cuando hagamos esto con mucha regularidad. Y Erwin, mira, nosotros que vivimos en un país relativamente alto y aparte del clima que tenemos, ¿no? Que es un clima seco, ¿es normal que esto también nos dé, por ejemplo, en verano o netamente en invierno? O sea, ¿cómo nos afecta tanto el clima, digamos, ahora acá de La Paz? Ya. Dios en su infinita bondad nos ha dado la posibilidad de que podamos vivir en diferentes ambientes. Y los cornetes nasales que calientan y humidifican el aire que inspiramos trabajan mucho en nosotros que vivimos en ambientes, como tú dices, altos, fríos y secos. Por eso cuando tenemos que hacer cirugías nasales con problemas de la estructura nasal, nos sacrificamos los cornetes. Es muy, muy improbable que tengamos que operar los cornetes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno saca una radiografía o qué sé yo, otro médico, un hematólogo, un internista, un médico general, saca una radiografía. ¡Ay, los cornetes están grandes! Vaya al otorrino para que le opere. Si el otorrino no tiene un poquito de
de amor a su prójimo, va a aprovechar la oportunidad para operar sin motivo esos cornetes. Pero los que sí agarramos, decimos, nuestros cornetes están trabajando mucho, le daremos mejores condiciones para que trabajen, y esos cornetes van a disminuir, porque los cornetes calientan, humidifican y filtran el aire que inspiramos. No es mutilarlos hacia la loca, no está bien. Qué refrescante los conceptos que nos estás dando, Erwin. Bueno, invitamos a los televidentes a que puedan hacer sus consultas al doctor Rivera al número de celular, al WhatsApp 624-053-21, y puedan enviar sus mensajes para que pueda responderlos aquí, Erwin. ¿Has visto o sabes de memoria el teléfono? No he visto. Bueno, segundo, mira, algo que igual he visto que estaban consultando y vienen pacientes que tiene también bastante semejanza en parte en la gastroenterología, es la rinitis eosinofílica, ¿no? Porque muchas de las veces también tiene una confluyente también gastrointestinal. ¿Cómo es la rinitis eosinofílica? Es una buena pregunta, porque muchos pacientes dicen, he ido a un médico y me ha hecho un recuento de eosinófilos en mi nariz, y están muy altos o están muy bajos y demás. Cuando yo estaba en la facultad, el valor tope normal era de 6%. Y cuando tenía más de 6%, sí, las rinitis eosinofílicas, rinitis alérgicas que suben los eosinófilos y demás, y se hacía. Pasaron los años, luego dijeron 5%. Qué raro, bueno, bajaron 1%, no te preocupas. Luego la literatura te dice, no, luego es 3%, luego es 2%, algo raro está pasando. Claro. Y eso, como tú sabes, cuando nosotros estamos en la facultad, agarramos los números muy fríos, pero luego cuando ya estás en la vida profesional, dices, no, aquí está pasando algo raro, alguien está manipulando esto para vender medicamentos, y eso ha pasado con el asunto de los eosinófilos en moco nasal. Entonces le han visto que hay mucha gente que podía comprar ciertos fármacos para controlar los eosinófilos, y le han bajado el nivel para decir que sí necesitas esto. Y la gente que es un poquito cuadrada con los protocolos, normas de diagnóstico y tratamiento, va y dice, no, está por encima del 2%, y en realidad no es tan así. Y los eosinófilos es un buen marcador, pero cuando está por encima de 10, ahí nos preocupamos de este grupo de rinitis eosinofílicas. Pero se puede manejar la gran mayoría de las manifestaciones nasales y tienen valores de eosinófilos relativamente más bajos que de las que sí tienen valores altos. Y el uso de corticoides es buenísimo. Que estén usando, no sé si te llega a tu consulta, ¿no? Pacientes que estén usando ya crónicamente corticoides, que también afectan al tracto gastrointestinal, bueno, en realidad a todo el cuerpo. Pero, ¿cómo lo ves tú en tu consulta? Es un buen arsenal terapéutico. Es más, yo tengo planificado para este fin de mes dar una charla sobre el uso de corticoides intranasales. Manejan muy bien, porque tú sabes, los corticoides, su fuerte es bajar la inflamación, ¿no ves? Son antiinflamatorios esteroidales. Y en los casos de rinitis sí nos funcionan muy bien. En los casos de rinosinusitis sí nos funcionan muy bien, pero seca mucho la nariz. Entonces, si vos tienes un paciente que no está bien hidratado, que no se hace lavados nasales, empezarle corticoides, como dicen los protocolos, dicen todos los artículos, porque esos artículos están hechos en países muy húmedos, a nivel del mar, donde hacen investigación. En los países de la altura no hacemos investigación. Entonces, si yo soy un otorrino medio novel o un médico que veo solamente artículos y no tengo mucha experiencia, digo, los artículos de hace 2 semanas dicen que hay que usar estos corticoides en estas dosis. He hecho en mi paciente, mi paciente está con su nariz más seca y está sangrando y me quiere demandar. No, pero yo he hecho según el protocolo. No es tan así. O sea, tengo que entender, tengo que ser un médico bien formado, enterito, para recién hacer una especialidad y entender cómo funcionan estas cosas. No se deben utilizar corticoides en un paciente que no está suficientemente hidratado y no se hace lavados nasales. Pero cuando el paciente está hidratado y hace lavados nasales y tiene algún tipo de rinitis, de las verdaderas, no de las manifestaciones de una nariz normal, como tú lo has señalado al principio, funcionan muy bien. Y tenemos en el medio 4 corticoides y 3 son muy buenos.
Uno es muy débil, la beclometasona, y para mala suerte en el sistema del listado nacional de medicamentos esenciales solo tenemos este de muy baja potencia y es muy molestoso y tiene muchos efectos adversos. Entonces hay que hacer ciertos trámites para tener los corticoides buenos, de menor veces de aplicación, porque la adherencia al tratamiento depende que el corticoide se use menos veces también y que tenga una potencia suficientemente buena. Y para eso tenemos mometasona, fluticasona, budesonide, tenemos buenos corticoides en el medio. Increíble. Ahora, el tema de ácaros, por ejemplo, que he visto también en las camas, ¿no? Dicen, tienes que limpiar tu cama de ácaros porque puede producir rinitis. ¿Esto es cierto? Sí. Las investigaciones nos dicen que las rinitis alérgicas están muy asociadas a estos ácaros que hay, pero te dicen, ¿por qué no va entonces al alergólogo para ver si tiene alergia a los ácaros? Pero los sets de los alergólogos no están hechos en Bolivia, ¿no ve? Están hechos en otras partes donde tienen otros ácaros, ¿no? Que no sabemos si se han trasladado, han viajado a Bolivia, no sabemos qué cosa. Hace unos poco más de 10 años se hizo una investigación para ver si los ácaros, habían ácaros aquí, y no salía muy parecidos a los test de ácaros que se hacen por estos test de alergia y demás. Entonces no son muy útiles estos test de alergia para las rinitis alérgicas. Se hacen medidas generales y se hacen tratamientos globales para controlar este proceso de hiperreacción inmunológica de los pacientes. Ahí están los ácaros, no sabemos qué se llamarán, pero por ahí están. Bueno, tenemos un espacio solicitado, vamos con producción con ellos. Pruebas claras de la ineficiencia del actual ministro de Salud, Jason Ausa. Las largas filas que los pacientes realizan a diario desde la madrugada en los diferentes hospitales son la prueba del caos en el actual sistema de salud. En la lucha contra la pandemia, a la fecha Bolivia ocupa el puesto 82 a nivel mundial en vacunación, con apenas el 50.4% de vacunados de una población mayor a los 11 millones, a diferencia de nuestro vecino país Chile, que se encuentra en tercer lugar con el 91.2% de vacunados de una población de 19 millones. Por otra parte, Perú está en el puesto 17 con el 81.9% y Argentina en el puesto 20 con el 80.9%. A esto se suma la falta de estrategia para la vacunación, que derivó en que se pierda cerca de 1 millón de dosis debido a su vencimiento. Otra prueba de su ineficiencia es la destrucción paulatina de la seguridad social. Una muestra es la crisis por la que atraviesa la Caja Petrolera de Salud, que tuvo que pedir una donación de 100 bolivianos a sus trabajadores. Recordemos, en 2015, el gobierno del MAS lanzó el Plan Hospitales para Bolivia, con un presupuesto de $2.000 millones para construir 45 hospitales, muchos de los cuales demoraron más de 4 años en construirse, y algunos hasta la fecha no han sido terminados, como es el caso del gastroenterológico del 4º nivel en la ciudad de La Paz. En 2019, ofrecieron otros 67 centros de salud y se lanzó el Sistema Único de Salud, con el lema de que se acabarían las filas en los hospitales. La realidad de hoy nos muestra todo lo contrario. Desde el 2018, el Colegio Médico ha ido mostrando las deficiencias del sistema de salud y peleando por mejorar las condiciones de trabajo de los galenos. El doctor Luis Larrea, junto a los presidentes de los colegios médicos departamentales, siempre estuvieron defendiendo la salud del pueblo boliviano, exigiendo cuarentena total, cierre de fronteras y la aplicación de medidas de bioseguridad desde marzo del 2020, sin importar el color político del gobierno de turno, exigiendo además más ítems, mejores condiciones de trabajo para todos los profesionales de salud, para brindar una atención digna a todos los bolivianos.
Bueno, continuamos con el programa. Invitamos a todos los televidentes a que puedan hacer sus consultas al número de WhatsApp que va a aparecer aquí, justamente 624-053-21. Si tienen cualquier duda, el tema que estamos avanzando hoy con el doctor Erwin Rivera es rinitis. Erwin, ahora tengo una consulta, el tabaquismo, porque bueno, tenemos también una alta incidencia, como sabemos, de personas que fuman. ¿Empeora la rinitis? ¿Hace que mejore? Porque uno dice, no fumo, pero yo no tengo alergias. Interesante. Nuestra lógica nos dice el humo del cigarrillo nos tapa la nariz, es malo para la salud, se han hecho campañas mundiales y demás cosas. Pero quiero aprovechar de el asunto del COVID-19. Nos decían los pacientes con factores agravantes, enfermedades de base, y los pacientes con tabaquismo, por ejemplo, pueden tener más problemas pulmonares, y las estadísticas nos han dado resultados bien raros. Teníamos menos probabilidades de complicaciones pulmonares en pacientes con COVID por tabaquismo. No quiero decir que está excelente que fumemos, pero hay que analizar así caso por caso, porque la lógica a veces no va mucho con los resultados de las investigaciones científicas. Obviamente no hay que fumar. Yo, gracias a Dios, he dejado el cigarrillo hace unos 3 años y fumaba nomás yo hartito, pero ya ahora estoy súper tranquilo. Bueno, es importante, ¿no? También dejarlo. Yo creo que lo he dejado hace más de 10 años ya. Ah, bien. Y, a ver, mira, alguien que me consultaba también, ¿cómo una persona que, digamos, es diagnosticada con rinitis, qué alimentos tiene, por ejemplo, o si está en tratamiento, qué alimentos puede comer o qué no? ¿O puedo comer de todo si estoy diagnosticado con cualquier rinitis? Con cualquier rinitis. Ya. Una cosa que es bueno hablar con el paciente. Nosotros a veces estudiamos mucho y les decimos, esta cosa hace bien, esta cosa hace mal, pero el que realmente sabe es el paciente. Y te dice, doctor, cuando estoy comiendo estas especies, se me congestiona mi nariz, empieza a chorrear, no coma esas especies. ¿No ve? Entonces, a veces uno dice la comida con mucho procesamiento, enlatada, puede empeorar, y hay muchos pacientes que no les pasa nada cuando están alimentados. El cuerpo avisa. Y tienes que hacerle caso a tu cuerpo. Tú no puedes luchar contra la naturaleza, tú no puedes saberlo todo, y el paciente te da la información más útil para ayudarse. Cómo se siente, cómo hace, qué le hace mal y demás cosas. Y hacerle caso a su cuerpo, porque el cuerpo tiene la capacidad de avisarnos qué es lo que le falta. Hay gente, como en tu área, tiene pica, agarra y se empieza a meter cosas y uno no tiene que comer, pero realmente haces un análisis y el cuerpo te pide tener ciertos minerales que puedes tener en la tierra, en las paredes y demás, y hay que analizarlo, hay que replantearse y hay que profundizar en cada paciente, porque es un mundo cada uno de ellos. Tú lo sabes. Querido Erwin, ¿y cuál es la complicación más grande? Digamos, un paciente que está cursando con una rinitis, pero bueno, no acude al médico, a lo mejor no tiene las medidas necesarias. Y esta pregunta la quiero partir en dos. ¿Qué medidas, digamos, puede tomar, ¿no? Digamos, en su casa? Bueno, sabemos que el lavado, como has indicado, es súper importante con agua, sal y bicarbonato. ¿Qué otras medidas podría tener? Y en caso también de que si no se hiciera tratar, ¿cuál es la complicación más grande que podría tener? Ok. Una buena hidratación hace que la nariz funcione mejor. Los lavados nasales hacen que bajemos todo el proceso inflamatorio y una función nasal ideal. Obviamente hay algunos medicamentos como los corticoides que tienen muy buen efecto para muchos de los tipos de rinitis, no todos los tipos de rinitis, pero para muchos sí. Porque la complicación de una mucosa inflamada es hacer pólipos. Y los pólipos en la nariz hacen que se tape peor, pero no deja entrar aire a los senos paranasales y nos condiciona rinosinusitis. Estos pólipos pueden generarse dentro de los senos paranasales y hacernos sí, o sea, hacer quistes de retención, hacer que no drene la secreción de los senos paranasales hacia la nariz y nos hacen mucoceles, nos hacen mucopioceles, se puede infectar, y hay unas fotografías bien feitas de deformaciones del rostro por este tipo. Eso a nivel local. Y a nivel sistémico, un paciente con una rinitis alérgica muy sensibilizado y que además pase por pólipos, que significa que su rinitis alérgica está muy descontrolada, puede hacernos problemas pulmonares. Por
porque hace un síndrome sinubronquial y nos hace bronquitis crónica, nos hace infecciones respiratorias más bajas que sí ponen en riesgo la vida del paciente. Las lesiones locales las podemos manejar, pero las lesiones que empiezan a hacer un círculo con la vía respiratoria inferior son más difíciles, son más peligrosas. Esos pacientes recién quieren hacerse operar y las medidas que hay que tomar en la cirugía para ayudar en recobrar su salud pueden ser peligrosas. Una cirugía en un paciente con atopias respiratorias pueden hacer alergias a los mismos fármacos anestésicos y no es tan fácil manejarlo ya. Entonces tratamos de que el circuito se cierre lo más rápido posible. Oye, bueno, súper interesante, no sabíamos que era tan complicado, las complicaciones, valga la redundancia. Ahora que has hablado de sintomatología generalizada al final por la rinitis, ¿es normal que en una rinitis, por ejemplo, los ojos empiecen a llorar? Lo que dicen, no, lagrimeo, doctor. O sea, ¿tengo una rinitis o cree que tiene una rinitis porque empieza a lagrimear? Sí, es más, de las rinitis alérgicas, los síntomas oculares son muchísimo más frecuentes que los otros tipos de rinitis, ¿ya? Que las nares, que las vasomotoras y demás. Entonces, si el paciente viene, se me tapa mi nariz, tengo estornudos, qué sé yo, estoy hablando así, me pica la nariz, tengo que estar haciendo así, y sus ojos, no, ¿usted es otorrino? Sí, pero no sea malvadita, avísenme lo de sus ojos. Sí, me lagrimea, me pica también, pero he ido al oftalmólogo, me ha dado unas gotitas, siguen así igual nomás. Es más probable que sea una rinitis alérgica. Y es más, los corticoides nasales controlan muy bien los cuadros oculares. La primera mucosa que reacciona a la alergia es la mucosa conjuntival, por eso hay muchas pruebas de alergia que le haces en la mucosa conjuntival y te da mucha información sobre una rinitis alérgica. Claro, obviamente hay otras rinitis que no se manifiestan con esto. Una, por ejemplo, la rinitis gestacional. ¿Tú eres casado? Sí. Exacto, sí, me has mostrado tu anillo y has dicho que ibas a mostrar también. Muchas veces, y me ha pasado también con mi esposa, estaba embarazada y su nariz estaba tapada, ¿no? Y inclusive por la falta de aire, porque las hormonas en una mujer embarazada puede hacer que nos haga una rinitis gestacional, y están con problemas respiratorios, pueden roncar en las noches, puede pasar muchas cosas por esta obstrucción nasal que se maneja solo con lavados nasales. O sea, a veces dicen, no, está con un problema, pero está embarazada. Y la mayoría de los médicos paran las orejas así. No, pero en el caso de la rinitis del embarazo no pasa nada. Lavados nasales no afectan. El bebé está súper bien. La apapachamos más a la esposa. Todo lo que tenemos que hacer en el caso del embarazo. Y en caso de que necesitar el uso de corticoides, por ejemplo, la mujer embarazada, a lo mejor posible. O sea, tener una rinitis alérgica y además el embarazo. Interesante. Hay corticoides que son más seguros que otros, ¿ya? Es más, por ejemplo, la mometasona tiene más seguridad que la fluticasona y la fluticasona es más segura que el budesonide y la beclometasona. Pero normalmente el hacer lavados nasales más seguidos pueden controlar inclusive las rinitis alérgicas durante el embarazo. Entonces, podemos aumentar un poco más la sal. Obviamente hay casos donde puedes tener problemas en la presión arterial, o sea, nos podemos imaginar un montón de cosas difíciles, para eso estudiamos, porque si fuera tan fácil no estaríamos haciendo especialidad, pero aumentando la cantidad de sal en los lavados nasales se puede controlar. Ojo que la preparación que acabamos de citar es más o menos al 1% y podemos utilizar hasta el 4%, lo que se llama solución mar muerto. Entonces hay cosas que podemos hacer con los lavados nasales cambiando los solutos en la preparación antes de recurrir a los fármacos. Bueno, los amigos de Doctor TV siempre les recomendamos, ¿no?, que puedan ir a los especialistas, ¿verdad?, para que puedan darles su opinión y evidentemente solucionar sus problemas. Creo que tenemos ahora en pantalla, tenemos las preguntas de WhatsApp. Dice, buenas tardes, doctor. Tengo rinitis crónica. Según me dijeron los doctores, mi consulta es saber qué puedo hacer ya que tengo dos inconvenientes cotidianos. 1. Juego fútbol y cuando me cambio la ropa deportiva y me pasa un poco de viento me resfrío, pero solo me dura un día. Y número 2, con este uso de barbijo se me tapa la nariz, como si estuviera resfriado y es una molestia. ¿Qué puedo hacer, doctor? Gracias. Mira, qué interesante ahora que estamos usando harto barbijo por el coronavirus. ¿Esto ha incrementado? Sí, y no es una buena medida, o sea, desde el punto de vista lógico, el barbijo no es una buena medida,
para vía respiratoria y pues se nos seca la nariz, ha empeorado, genera más polvo, tenemos un montón de problemas. Y las personas son vivas, o sea, te dicen, uso menos barbijo y estoy más tranquilo, pero me pongo el barbijo, no puedo caminar, no puedo subir la calle, me da más estornudo, se me tapa más la nariz y es verdad, hermano, o sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Cuando hacemos actividad física, la nariz responde más rápido, pero respiramos también más rápido y también se nos seca la nariz. ¿Y cómo reacciona? Aumentando la secreción. Entonces, como dice nuestro amigo, se siente como resfriado, empieza a chorrear la nariz, pero me dura un día, sí, porque la nariz lo que hace es se seca con la respiración rápida y el cuerpo dice, no, voy a aumentar el agua para que siga funcionando y cumpla la función de calentar, humidificar, filtrar el aire que inspiro. Y esas manifestaciones se las controla con lavados nasales. Con lavados nasales. Lavados nasales, sí. A ver, vamos a la siguiente pregunta que nos ha llegado al WhatsApp. Dice, buenas tardes, soy Alexandra García y mi pregunta es, ¿cómo diferenciamos la rinitis del funcionamiento normal de la nariz? Súper buena pregunta. Eso es lo que yo quisiera que todos los médicos podamos hacer. Si el paciente tiene manifestaciones o usted como médico tiene la sospecha de que el paciente tenga rinitis, lo primero que hace es, le cambia el estado de hidratación. Le calcula 35 a 40 mililitros por kilogramo de peso para ingesta de agua pura. Le quita té, café y mates y le hace lavados nasales 2 veces al día. En 2 semanas ese epitelio va a estar funcionando lo mejor posible y ahí es donde agarras y lo vuelves a revisar al paciente. Si el paciente en 2 semanas haciendo eso han desaparecido sus molestias, eso era una función normal de la nariz, no era una rinitis. Tenemos otra pregunta. A ver. Buenas noches, mi nombre es Camila Velázquez. Mi pregunta es, ¿por qué el lavado nasal ayuda a los síntomas de la rinitis? Y mi segunda pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones de la rinitis? Mira, nuevamente se están preguntando. Ya los pacientes ya no dicen, ya le voy a hacer caso. No, ¿por qué le tengo que hacer caso? Me gusta esa pregunta. ¿Por qué tengo que hacerme lavado nasal? ¿Y por qué con sal? ¿Y por qué bicarbonato? Y ahí vamos a, eso es lo bueno. Qué buena pregunta. A ver, la nariz tiene que haber un flujo. La nariz es un lugar por donde pasan flujos y el agua sirve para humidificar y hacer que funcionen estos flujos. La sal descongestiona los ostiums de los senos paranasales para que ventilen los senos paranasales, que son muy importantes para que la nariz cumpla su función. Y el bicarbonato hace, por 2 razones. Uno, hace que las secreciones que están en estado gel, que sean espesas, viscosas, las pone en estado sol, las pone como agüita, como la que tiene que ser normal. Entonces quita esa sensación de flemas que van cayendo hacia la garganta. Y segundo, tiene una función bacteriostática muy suavita y nos disminuye la posibilidad de tener que utilizar antibióticos en muchos de estos cuadros. Entonces, esas son las razones para nuestra amiga Camila que no se deja vender gato por liebre. Bueno, qué bien que nos ha hecho esa pregunta nuestra amiga. Ahora, la siguiente pregunta es, buenas tardes, doctor, soy Jason Villegas. ¿Por qué en lugares húmedos como Santa Cruz, sea cual sea la estación, hay personas que todo el año tienen rinitis alérgica? En todas partes hay personas que tienen todo el año rinitis alérgica, pero nos pasa con frecuencia que a veces nosotros nos sentimos bien aquí, viajamos a Santa Cruz y nuestra nariz se nos tapa, nos aumenta la secreción, estamos con estornudos y ese es un mecanismo de defensa. ¿No ve? Y puede parecernos alergia, que sí puede ser por los pólenes y plantas, qué sé yo, que pueden haber en otros lugares, pero en los cambios de estación nuestra nariz se tiene que acomodar y en ese acomodarse a un nuevo ambiente, a una nueva presión, a una nueva humedad, esa nariz empieza a taparse, empieza a congestionarse, empieza a estornudar, empieza a secretar. Entonces agarramos y hacemos lavados nasales. ¿Has visto? Lavados nasales desde el principio hasta el fin, para hacer que esa nariz funcione lo mejor posible y esa nariz se va a acomodar a las nuevas condiciones en las que estamos. La naturaleza es más sabia que cualquiera de los médicos. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Dice, doctor Rivera, buenas noches. El ambiente en casa es seco y se nos seca la mucosa nasal y optamos por ponernos desde Mentizan, pomada nasal, neomicina con bacitracina o incluso vaselina y nos va mal. ¿Puede ocasionarnos problemas, doctor? Sí. Gracias. La nariz necesita agua, el cuerpo necesita agua y donde necesita agua le damos agua, no le damos aceite, no le damos vaselina, no le damos esas cosas, no. A ver,
A ver, yo quisiera extenderme porque esta pregunta es buena, porque hay muchas personas que vienen, no puedo dormir si no me pongo mi mentizana ahí adentro y después no va bien. A esa persona hay que sensibilizarla al agua. La nariz tiene que ser como una selva, llena de humedad, de plantas, animalitos, vegetación así, llena de vida. Pero en algún momento podemos hacer tan mal las cosas que la volvemos un desierto. Y hay una rinitis crónica atrófica, que no le hemos nombrado hasta ahora porque es una cosa muy terrible para el paciente. Esa nariz deja de funcionar y no tiene nada de humedad, no tiene nada de vitalidad, y meter el aire le duele al paciente. Entonces, cuando se vuelve un desierto, aunque le eches agua y le pongas todo, eso tiene un punto de no retorno, que eso es de los casos más feos que nos puede pasar. Entonces, el paciente, lo primero que hacemos, viene con estas condiciones, ya deje de ponerse esas cosas, le metemos agua, le pone gotas de agua, 10 a 15 gotas de agua en cada fosa nasal, cada hora, desde que se levante en la mañana hasta que se acueste en la noche. Se hace 5 o 6 veces al día lavados nasales. Tratamos de hacer funcionar esa nariz. Ya le metemos, y eso es con agua y agua y agua, no le ponemos mentizando, no se mezclan agua con aceite, ¿no es cierto? Entonces, hacemos una terapia muy fuerte, podemos utilizar acetilcisteína, podemos utilizar varias cosas. La pomada nasal tiene óxido de zinc y en algún momento nos puede ayudar para la revitalización, pero es preferible primero probar solo con agua. Ya. Citracina, neomicina nos evita infecciones, pero no es un estado hídrico. Ventizam para nada. Entonces, como sugerencia, quitamos todo, ponemos agua, toma agua suficiente, se hace lavados nasales 5 o 6 veces al día, se pone gotas de agua y vemos hasta dónde podemos salvar esa mucosa nasal para recién ver otras opciones. Pero no está bien lo que estaba ahí escrito, nos entristece que esté haciendo eso. Qué interesante, la verdad, me has dejado sorprendido, querido Erwin. Bueno, tenemos otra pregunta, dice: buenas tardes, doctor, a mi hija le recetaron rinitis, le diagnosticaron seguramente, rinitis alérgica, nos dieron diferentes medicamentos, pero sigue amaneciendo con la nariz tapada y los ojos un poco hinchados. ¿Qué podemos hacerlo? Ya, espero que esté haciendo lavados nasales, primero. Segundo, las medidas generales no son la solución, pero son una buena medida. O sea, si en su cuarto ella amanece con eso, tenemos que quitar frazadas. El edredón tiene que estar forrado, no tiene que haber alfombras, no tiene que haber animales, no tiene que haber peluches. Esa habitación tiene que estar ventilada. O sea, parte de lo que no entienden muchos médicos que no son de la vía respiratoria es todo: tápense, pónganse esto, tápense. No, o sea, nosotros queremos que esté todo ventilado, por donde entra el aire, entra salud. El objetivo del tratamiento de las rinosinusitis crónicas es que le entre aire a los senos paranasales, no es tapar y evitar que entren las cosas. Hacer estos cambios, sacar animales, alejar al gatito, alejar a los peluches, quitar alfombras, forrar las frazadas, los edredones, no usar frazadas de alpaca ni de nada por el estilo, nada que genere polvo para que no esté toda la noche, porque en la noche tiene que respirar, tiene que oxigenar nuestro cerebro y demás. Pero si le pones una cosa, tienes una alfombra ahí, está gelando pelos y te tapa la nariz, te levantas todo abotargado, tus ojos hinchados, estornudando, nariz tapada, eso no es vivir, pues no. Y la gente piensa que es el tratamiento. Sí, pero ha recibido los corticoides que le ha dado el doctor. No, o sea, tenemos que quitar estas otras cosas más. Que va de la mano, ¿no? Va de la mano. Sí, esas medidas y evidentemente la medicación. Sí. Tenemos otras preguntas más. Dice: me acabo de conectar una consulta, por favor. Dice: tengo una hija de 13 años y padece mucho de rinitis alérgica. Lo tiene desde sus 10 años. ¿Esos lavados que indicó el doctor con sal, agua y bicarbonato se le puede realizar también? ¿Y por cuánto tiempo y cuántas veces al día? Me orienta, por favor. Ya. Hay pocas cosas que los médicos podemos asegurar, tengamos la especialidad que tengamos, pero hacer lavados nasales es de las pocas cosas que yo puedo asegurar que le van a funcionar. Agarra, prepara su 250 mililitros de agua hervida tibia, su cucharilla de sal rasa, su media cucharilla de bicarbonato. Lo puede hacer 2 o 3 veces al día y con seguridad va a mejorar mucho su ventilación. Y si es una rinitis alérgica, se va a poder controlar la mayoría de los síntomas y muy rápido. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer? Eso se tiene que hacer un hábito, como lavarse los dientes todos los días. Nadie dice: doctor, ¿cuánto tiempo me voy a lavar mis dientes? No, o sea, se tiene que lavar sus dientes. Es lo mismo, los lavados nasales, para todos nosotros que no tenemos patología respiratoria, deberíamos hacer unas 3 veces a la semana, pero las personas que sí tienen patología deberían hacerlo todos los días para sentirse bien. Y le apuesto que se va a sentir mucho mejor su hijita. Querido Erwin, a ver si puedes repetir nuevamente para todos nuestros amigos que están
¿Cuáles son las medidas que tienen que hacer? 250 mililitros de agua hervida tibia, una cucharilla rasa de sal y media de bicarbonato. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta que nos han hecho nuestros amigos. Dice, buenas noches. Presento dolor en la parte superior de la nariz, en medio de las cejas, y muchas veces siento un aroma fétido. ¿Qué podría ser? Tengo 53 años. Muchas gracias. Ya, el sentir un aroma fétido se denomina cacosmia. Y las cacosmias pueden ser objetivas, significa que ese mal olor que siente el paciente lo puede sentir otras personas, y las cacosmias subjetivas, donde solamente el paciente lo puede sentir, y ahí están trastornos psicológicos, psiquiátricos y demás. Pero de las cacosmias objetivas, la rinosinusitis, cuerpos extraños, infecciones de todo tipo nos pueden dar. Se hacen las valoraciones, a veces se hacen tomografías, a veces se hacen recuento de eosinófilos para ver patología, hacer una buena revisión en los pacientes es muy importante. Ojo que la nariz es un órgano hueco, o sea, tenemos un huequito y nosotros no necesitamos hacer siempre radiografías o estudios imagenológicos, sino podemos mirar, entrar y mirar y revisamos qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces es más fácil objetivar las causas de cacosmias objetivas. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, tenemos muchísimas preguntas. Dice, buenas tardes, doctor. Quiero hacerle una consulta, por favor. Tengo mucosas en la parte superior de la nariz y se juntan flemas en mi garganta. Ya no salen los mocos por la nariz, solo por la garganta. Eso no me permite tomar y comer alimentos, hasta tengo dificultad para respirar. ¿A qué se deberá? Muchas gracias, doctor. Rinosinusitis. Esa es la definición clínica de rinosinusitis. Cuando el paciente te dice, tengo una mucosidad que me cae por atrás, eso es rinorrea posterior, criterio mayor, y no puedo respirar, se me tapan, esas dos cosas ya hacen rinosinusitis. O sea, no necesitas sacar radiografías, no necesitas hacer cultivos, no necesitas estar haciendo barbaridades, irradiando, haciéndole gastar plata al paciente, eso es rinosinusitis crónica. ¿Qué hacemos? Lavados nasales. Hidratación, lavados nasales. El siguiente paso para el tratamiento son corticoides, pero no empezamos corticoides nasales hasta que el paciente no esté hidratado y no se esté haciendo lavados nasales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lavados nasales. Hidratarse, dejar de tomar té, café, mates, no automedicarse, sus 2,5 litros de agua, si más o menos tiene 70, 75 kilos, y sus lavados nasales con 2 veces al día. Y lo más probable es que se sienta bien y diga, sí, me siento bien, pero quiero sentirme excelente, y va a ir al otorrino. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta que tenemos. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cómo influye la sinusitis a la vista a los ojos? Resulta que tengo sinusitis crónica y, creo que le afecta a los ojos. Sí. En los finales de 1700 era una sola especialidad, se denomina oftalmotorrinolaringología. Así era la especialidad, hermano. Pero después los oftalmólogos han agarrado y han hecho avances tan grandes en la parte de oftalmología que se separaron. Los ojos están conectados a la nariz por el conducto lacrimonasal, y mucha patología de la nariz afecta a los ojos, y mucha patología de los ojos afecta a la nariz. Por eso era una sola especialidad. Todo nuestro cuerpo está funcionando como una maquinaria perfecta. ¿Es probable que problemas de la nariz le afecten los ojos? Sí, es muy probable. Hay patologías que, como hace rato hemos nombrado, como la rinitis alérgica, se manifieste mucho en los ojos, y es más, tenemos que revisar los ojos siempre. Sí, entonces los tratamientos también de estos cuadros nos ayudan en la vista, y eso es lo bueno. Por eso cuando tenemos amigos de otras especialidades como tú, Cristian, los oftalmólogos, decimos, mira, esto, hermano, me está pasando, estoy haciendo el tratamiento, pero te lo estoy derivando para que tú puedas hacer y tener un mismo diagnóstico, y no sea, yo voy al otorrino, me dicen una cosa, voy al oftalmólogo y me dicen otra cosa. No, o sea, nuestra obligación es coordinar para que el paciente salga beneficiado. Excelente, excelente. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tenemos ahora? Hartos te están... Sí, dice, buenas noches, felicidades por el programa. Frecuentemente se me tapa una fosa nasal, ya sea a la izquierda o la derecha, que de manera alterna siempre está tapada. ¿Por qué? Qué lindo, pero hermano, esto es bien común, ¿no? Sí, se llama ciclo nasal. Muchas personas dicen, doctor, estoy viniendo para que me opere mi tabique porque yo aporto este seguro, y se me tapa una fosa y después se me tapa la otra y se me alterna. Eso es completamente normal, se llama ciclo nasal. Normalmente esto pasa cada 2 horas para nuestra raza, cada 1 hora y media para la raza amarilla, y cada 4 horas a 4 horas y media para la raza
oscura. Bueno, entonces, esto es, hay que hacerle entender de que es normal. Pero hay muchos pacientes que dicen, sí, pero me molesta. Sí, pero puedes ventilar mejor si te hidratas lo suficientemente, si controlamos algunas otras cosas que hay en tu ambiente, pero no te preocupes por la alternancia. Es más, para la gente que le gusta un poco la medicina de otro tipo o el misticismo y demás, hay situaciones que se denomina ida y pingalá. La ventilación nasal hace que fluyan de manera distinta por cada una de las fosas las energías en nuestro cuerpo, pero es otro tema. Pero es bueno que sepan que es normal la alternancia en las fosas nasales. Mi querido Erwin, ¿qué conclusiones llegamos ahora? Ya estamos acabando, ya no podemos leer más, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué es lo que le recomiendas a todos nuestros televidentes que han visto y que han tenido tantas preguntas para ti? Yo primero quiero agradecerte, hermano, porque era un tema que lo quería charlar y tú me has dado la posibilidad de que esto suceda el día de hoy. Hemos hablado los temas, creo, más importantes sobre la patología inflamatoria de la nariz. Para los estudiantes de medicina que siempre nos sintonizan, no olviden las ciencias básicas, no olviden cómo está hecho nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo. Ser buen médico es conocer, es haber asimilado tanta información desde los primeros años, no al final solamente cuando pensamos de que hacer el diagnóstico de esto más esto igual a esto, que es muy fácil, es hacer una buena medicina. No es así. Lean lo suficiente, profundicen lo suficiente, a las personas crean en su cuerpo. Los médicos hacemos muchos esfuerzos, pero no podemos conocer todo. Entonces, lleven siempre sus impresiones, díganles a los médicos qué es lo que creen que está sucediendo. No solamente les den las preguntas, sino posibles respuestas de que la naturaleza les está diciendo que algo no está funcionando muy bien. No seamos excesivos con los fármacos, no seamos excesivos con las cirugías, no pidamos exámenes que no necesitan sus pacientes. Una gran mayoría de las enfermedades de todo nuestro cuerpo pueden ser manejadas con medidas generales, con cariño y con paciencia. Por eso las personas que acuden a nosotros los médicos se llaman pacientes, porque tienen que tener esa paciencia y nosotros tenemos que darnos el tiempo suficiente para ayudarles. No tienen que ser respuestas inmediatas. Ser buen médico no es dar respuestas inmediatas y empezar a recetar de una vez y querer operar sin motivo. Demos nuestro tiempo. Vivimos 2 minutos, se hace corta nuestra vida, pero tomémosla siempre con paciencia y con sabiduría. ¿Dónde te encontramos, querido Erwin? En el Facebook, Erwin Rivera, es más fácil que ahí, porque después los teléfonos ni yo me acuerdo. Muy bien, yo soy el doctor Cristian Bedregal, gastroenterólogo, el cual me pueden encontrar en San Miguel, en el edificio TCC Center, y pueden hacer sus citas al celular 765-59357. Estaremos muy gratos de poder atenderlos, y recuerden que la mayoría de las enfermedades son tratables siempre que se puedan detectar a tiempo, así que no dejen esos síntomas para después, acudan a los profesionales.